Perfil 20 es propio de cada laboratorio, ¿verdad? Perfil 20, ¿por qué? Porque son 20 exámenes. En realidad, porque eso tiene un estándar internacional. No tiene un estándar internacional. Eso surgió a raíz de que cuando comenzaron a llegar los equipos automatizados de química aquí a Venezuela hace 40 años atrás, esos equipos hacían 20 pruebas. Ya me entendió. O sea, entonces, por más facilidad, se montaba todo. En Caracas comenzó eso, ¿verdad? Un perfil 20 exámenes, y para uno era más fácil. Tengo una prueba que se llama tinción de Gram. Ajá. ¿Es que es eso? Para que la gente lo entienda. El Gram, uno sabe, por ejemplo, uno ve bacterias, si es coco, si es bacilo. ¿Pero se hace con qué? Una tinción de Gram. O sea, un gargajito en una muestra, una plaqueta. Mete la muestra, nosotros hacemos un frotting, la coloreamos. Tipo la citología. Exactamente. Es una citología, pero de esputo. Entonces, vamos a hacer una suposición. Yo le dan diluciones altas. Ahora, hay personas que llegan al servicio, hágame una salmonela por curiosidad, ¿verdad? Me salió positivo 1 en 20, un título bajo, pero no tiene sintomatología. Bueno, ya pasa desaparecido porque pudo que haberla tenido o no la tiene. Entonces ya uno sí, pues se queda más tranquilo, pero cuando haga diluciones altas, oye, vaya para el médico porque es una salmonelosis. Buenas tardes, bienvenidos como todos de costumbre todos los jueves al programa Guía de Médica en Radio. Hoy para hablar de licenciado Ronald Valera, licenciado en bioanálisis de gran trayectoria, tiene muchos años Ronald. Para mí, sin jalarle, como dice la gente, uno de los mejores de la ciudad. Laboratorio Varela o Ronald, ¿cómo estás? Bien, todo doctor, mi estimado doctor, un placer estar aquí con ustedes. Gracias aquí el productor de Guía Médica. Bueno, bienvenido toda la audiencia aquí a este programa tan prestigioso que presentamos los días jueves. La ubicación de tu laboratorio tienes uno en la Plaza Bolívar de siempre, ¿no? Tengo uno allí, doctor. Queda justamente en el corazón de la ciudad, más arribita la Plaza Bolívar, pero por necesidad de servicio de pacientes que tengo por la zona, por el lado del Hospital Nuevo, decidí hace como 3 años montar una sucursal allá. Se concretó hace casi 2 años y también estamos ubicados ya justo al frente de Traqui, al lado del Hospital General. No, eso es bueno para que la gente sepa que tiene 2 alternativas, ¿no? Una en la Plaza Bolívar, un poquito arriba del centro del centro comercial Plaza, ¿no? Sí, Villa Plaza. Villa Plaza, diagonal. Todo el mundo sabe dónde queda su laboratorio y sí, queda en el hospital. Ronald, el laboratorio en medicina es fundamental en el diagnóstico. Nosotros los clínicos y los pacientes también, y los médicos también quirúrgicos, pues ameritan mucho de eso. Tú estás en una ciudad solo, un ejemplo. No tienes médico, pero alguien quiere hacerse un examen de rutina. ¿Qué es la rutina en el laboratorio clínico? ¿Qué es lo que me va a hacer básico para yo descartar algo? O sea, yo voy a usted, como un parroquiano cualquiera, porque es que muchos pacientes no consultan al médico. Y lo que pasa es que no todo lo que brilla es oro. Hay gente capaz en laboratorio, como hay médicos capaces, hay médicos no capaces. Esa no es la idea. A ti te pregunto yo, Ronald, soy Walter, vivo en el Caracolí, vivo en San Cristóbal, quiero hacerme un chequeo de laboratorio de rutina. ¿Qué es la rutina en bioanálisis? Mire, doctor, eso prácticamente es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Nosotros, como profesionales de la salud, licenciados, capaces, nosotros tenemos un apoyo para el clínico, ayudarlo en ese sentido. Cuando llega al servicio un paciente, ¿verdad? La rutina para nosotros, algunos lo llamamos perfil 20, pero el perfil 20 es propio de cada laboratorio, ¿verdad? ¿Perfil 20 por qué? Porque son 20 exámenes. En realidad, porque eso tiene un estándar internacional. No tiene un estándar internacional. Eso surgió a raíz de que cuando comenzaron a llegar los equipos automatizados de química aquí a Venezuela hace 40 años atrás, esos equipos hacían 20 pruebas. Ya me entendió. Entonces, por más facilidad, se montaba todo. En Caracas comenzó eso, ¿verdad? Un perfil 20 exámenes, y para uno era más fácil hacerlo automatizado. Me refiero a aquella época, ¿verdad? Nosotros los de laboratorio, un perfil 20. Nosotros en el servicio, el perfil 20, para nosotros igual un perfil general, un perfil rutina, donde eso va incluido hematología, química, un perfil lipídico, glicemia basal. ¿Qué es química para ustedes? O sea, ¿qué miden? La química, o sea, sí.
glicemia, urea, azúcar. Sí, azúcar. Ajá. Urea, creatinina, ¿Qué es lo que mide la función renal? Renal, ajá, perfil hepático, transaminasa. ¿Cuál es el especial? Pues son muchas. Sí, son muchas, pero nosotros más que todo son los básicos, ¿verdad? Que eso le ayuda mucho al clínico. Después que nosotros tenemos al paciente, lo captamos, ¿verdad? Porque a veces te preguntan, ¿qué sale aquí? Bueno, le salió esto alto, pero allá para el doctor, ¿verdad? Él ya con el examen específico le va a colocar un tratamiento específico. Los generales, ¿verdad? Del perfil hepático, transaminasa, LDH, gamma-glutamil, fosfatasa alcalina, una bilirruina. También en el perfil general ese, si el paciente nos llega con una orina o una heces, se la recibimos también. Eso va dentro como ese perfil. Y en general, doctor, nosotros siempre, ¿verdad? Porque estamos capacitados nosotros para orientar también al paciente. Incluso, a veces hay doctores que se les pasa ahí marcar cualquier cosa. Y nosotros le colaboramos nosotros también al doctor. Estamos nosotros capaces, nosotros también, de ser indicativos nosotros de cualquier tipo de examen. Eso por lo menos en mi servicio, ¿no? No, yo sé, por eso que está invitado, ¿no? No, me llama la atención mucho el perfil 20, el nombre, no sabe la historia, ¿no? Sí, de ahí, el equipo vino para 20 pruebas y de cuando una vez vamos 20 a hacer pruebas, todas, que sacamos eso. ¿Cuál es la mayor? Yo soy amante de llevar estadísticas tanto en el trabajo como en la vida, porque uno tiene que sacar cuentas de lo que tiene y lo que no tiene, en lo personal, en lo individual y sobre todo en lo profesional. ¿Cuál es la mayor población que consulta para esas pruebas de rutina sin orden médica? O no hay una edad específica, o la mamá que llega, que pide. Por ejemplo, los niños, ¿qué es lo que más pide la mamá cuando no ha ido al médico? Pues acuérdate que aquí es más médico el vecino que el médico. Eso es correcto. Usted, muchacho, tiene fiebre, a mí me le dio así, tenía esto. Ahorita la moda, doctor, es el dengue. No, eso va Eso bien. es la moda. Entonces, ¿qué llegan las mamás? Una hematología, ¿verdad? Porque el niño con las plaquetas me dice si tiene dengue o no. Nosotros también lo orientamos en esa parte, lo que estaba yo hablando hace ratico. Bueno, doctora, unas plaquetas no son indicativas que tiene dengue o no. No. ¿Verdad? Hay que hacerle pruebas específicas y uno les orienta. Vamos a hacer unos antígenos o unos anticuerpos para dengue. Eso sí me va a decir si el paciente tiene dengue. Eso por un lado. Con los adultos, la población que más llega al servicio. O sea, en los niños es la fiebre. La fiebre, sí. Sea por dengue o por lo que sea, Sí. pero es la fiebre el motivo de mayor consulta y hágame esta prueba, usted la orienta, madre, mientras va al médico, hacemos una hematología y lo más frecuente que es el dengue, que cíclicamente en América va y viene. Sí. Ahorita, aparte del dengue, hay muchos virus. Pero es el siguiente el más frecuente aquí. Sí. Pero no se crea, yo tengo una estadística, ¿verdad? Que tengo en el laboratorio desde octubre para acá, donde pasó de moda el COVID, ahora tenemos de moda influenza A, influenza B, y se nos está metiendo un virus ahorita que es virus sincitial respiratorio, que es ahí en esta zona y mucho. No, ese siempre ha existido. Lo que pasa es que no había método diagnóstico. Entonces, en los niños, ya vamos a hablar de cada patología por no se me atrasen ni me adelanten. Entonces, el adulto, ¿qué es lo que más pide que le hagan? El adulto joven. El adulto joven, cuando tiene dinero, ha escuchado mucho el perfil 20 ese adulto joven sí consulta con mucha frecuencia solo, porque es que uno cuando está entre los 16 y los 40 años no le duele nada. Y muy pocas veces va al médico y menos al laboratorio. Si te llega paciente de esa edad solo a decirte, quiero que me haga esto, o siempre va referido. Sí, doctor, mire. Por experiencia en el laboratorio, en el servicio siempre llega de todas las edades. Pero me he dado cuenta últimamente que se está cuidando más las personas jóvenes que los mismos adultos. Incluso llega una persona adulta, quiero hacerme de todo, bueno, vamos a hacer una hematología, la química, ¿cuánto sale? No, hágame una más la glicemia, nada más, que yo creo que tengo hasta azúcar. Y se van nada más con su glucosa y se van contentos. En cambio, muy distinto ahorita con los muchachos que ahorita vienen a hacerse hematología, la química, un VIH y un VRL, y son ahorita la población joven que se está acudiendo más al servicio. Y en esa población, así como hablaste que en los niños es muy frecuente el síndrome febril, secundario a infecciones virales como el dengue, que son 4 serotipos, en ese adulto, ¿qué es lo que más consigues alterado? En el adulto joven, bueno, en el de adulto joven, que no es la palabra, adulto joven es 50 a 65 años. En ese joven de entre 20 y 40 años, ¿qué es lo que más consigues alterado? Dislipidemia, doctor. Colesterol y triglicéridos altísimo. A pesar del peso y a pesar de la gordura. Sí, no, incluso no tiene nada que ver. Estamos viendo una disociación en eso, ¿no? Sí. Dislipidemia. Dislipidemia.
Sobre todo... Pero te dicen siento algo, porque es que hay una Sí. cosa, Ronald, que la gente cree que los lípidos, la grasa alta produce síntomas, ¿no? Por eso es que muere la gente de infarto. Porque resulta que como murió Juan Gabriel, tenía 800 de colesterol y nunca fue al médico y no se daba cuenta. Esos que te consultan a ti te dicen hágame esto porque siento algo. Sí, algunos incluso con síntomas clínicos como hipertensión y otros que le duele mucho la cabeza. Entonces cuando llegan, creo que tengo colesterol alto, triglicéridos alto, hágame el examen, y en la mayoría de los casos, colesterol y triglicéridos alto. Y en su mayoría, más que todo triglicéridos. Claro, los triglicéridos por el consumo de azúcar, ¿no? Hay que recordarle a los televidentes y a los oyentes del programa que los triglicéridos son el sustrato del consumo exagerado de azúcar. El paciente induce azúcar, forma a nivel intestinal una sustancia que se llama kilomicrones, que es la que se absorbe al hígado, y el hígado por medio de una proteína forma triglicéridos y colesterol. Triglicéridos, azúcar, eso es un ida y venida. ¿Con qué frecuencia se mide la gente joven la insulina? Escaso, doctor. Eso es una prueba demasiado importante para el diagnóstico, para muchas cosas, hiperinsulinismo, diabetes, un precursor de la diabetes, ¿verdad? Pero muy poco acuden al servicio por eso. O sea, que en la gente adulta joven, sobre todo es colesterol y triglicéridos. Eso nada más. Y el que hace deporte, el que va al gimnasio, ¿qué se mide? Porque es que la gente cree que solamente el deporte cura. No, el deporte es una piedra angular en el tratamiento de cualquier enfermedad, así sea tumoral. No acuden, No acuden. No acuden. ¿Por qué? Porque ven sano. Sí. Incluso los pacientes acuden ya a última hora, ya cuando están casi que prácticamente con muchos dolores, con mucho mareo. Muy difícil un paciente que vaya, una persona que vaya al servicio por control. Sí van, pero por lo general la mayoría son porque tienen alguna patología, alguna clínica que tengan, entonces acuden al servicio. O sea, en pocas palabras, la gran mayoría de esta población, gente, tiene que tener alguna enfermedad para ir allá. Nadie va a decir, bueno, y eso pasa en la consulta de uno, ¿no? Yo hoy le decía a un paciente que es el 9º paciente al año que va a ver cómo está. Yo el año pasado vi 13 así, y vi una cifra muy alta de pacientes, gracias a Dios, y 13 fueron solamente sanos, o sea, doctor, quiero que me revise. Los demás todos iban enfermos. El caso de usted es similar, ¿no? Igual, así, muy parecido. O sea, nadie llega a decir, hágame el perfil 20 para ver cómo estoy por dentro. Sí. Me imagino yo que el que se hace el perfil 20, acude al servicio, uno le entrega sus resultados, ve todo bien, porque puede ver ahí y comparar con los resultados. Ese no va para médico. Ese no va para médico. Pero está tranquilo. Sí. Está tranquilo porque con 20 pruebas, dentro de las cuales incluye el riesgo, que es el colesterol, los triglicéridos, el colesterol malo, que es el predictor de mortalidad cardiovascular, y algunas pruebas específicas, pues el paciente se siente tranquilo, ¿no? Eso es correcto. Es más, algunos pacientes, nada más con el hecho de que tú le digas, mire, tiene hemoglobina bien, glicemia bien, ya con eso están hasta tranquilitos. ¿Sí? Y si no tiene ningún dolor, es más, he tenido yo pacientes, nada más con acudir al servicio, llegan, uno le entrega sus resultados, está bien, me voy contento, yo no voy a ir al doctor. Está bien. Bueno, lo ideal es que se consulte, pero bueno, si el paciente ve que con las pruebas básicas y un poquito más allá, pues un perfil 20 es una prueba no tan básica, pues una prueba que abarca una cantidad de cosas, ya tiene la mitad del problema resuelto, quedarían una cosa por resolver. Vamos al primer corte de la emisora y volvemos con Ronald para hablar de las reacciones febriles, o sea, el paciente con fiebre, reacciones, anoche leía yo, repasaba, el término internacional son reacciones febriles, como sabe qué se hace en un paciente con fiebre y qué exámenes tú como analista especialista en esto recomiendas para hacer. Y hablamos de cada una un poquito más detallado, cuáles pruebas son para dengue, cuáles son para salmonela, cuáles son para otro tipo de enfermedades febriles, ¿ok? Ok, está bueno. Bueno, seguimos en Guía de Médica en Radio, hoy desde el sitio Panadería La Nona, como de costumbre, excelente lugar, en la avenida 14, entre 14 y 13, un excelente lugar para comer, para desayunar, para almorzar. Aquí tenemos a nuestro productor comiendo una piscandina, ¿no? Un poquito tarde para el día, pero se la comió con todo el gusto, no ha almorzado. Ronald Varela, un analista excelente de la ciudad, con su laboratorio en la Plaza Bolívar y otro frente al hospital. Ronald, reacciones febriles, término internacional que se utiliza para todo síndrome febril.
O sea, paciente, síndrome en medicina es una enfermedad que no tiene nombre ni apellido. Las enfermedades ya son cuando tienen nombre y apellido. Enfermedad por amigdalitis, la fiebre como tal es inespecífica. Paciente que llega con fiebre a tu laboratorio, de cualquier edad. ¿Qué es lo que tú, estoy hablando no como médico, sino como paciente? O sea, no fue mandado por nadie, pero estás en la necesidad de la mamá quiere, o el papá, o el hijo, o el paciente. ¿Qué le recomiendas tú a ese paciente con una fiebre aguda, o una fiebre de cualquier tipo, para que se haga y descartar en base a la prevalencia, o sea, a lo que más se ve aquí, a lo que puede estar pasando en esta sociedad, en el medio como en el donde estamos nosotros? Lo primero que yo hago es preguntar al paciente, ¿qué tiene? Fiebre. Lo observo, porque hay distintos tipos de fiebre, ¿verdad? Si veo que tiene toque pulmonar, de una vez le recomiendo al familiar, al niño, hacerle un test respiratorio. Ahí uno investiga influenza, AOV, virus sincitial respiratorio, COVID, y adenovirus. Hay pruebas para eso en el laboratorio, específicas, ¿no? Hay pruebas específicas para eso. Es algo sencillo. Con un hisopo se le coloca Se llama así test respiratorio. Sí, test o par respiratorio. ¿Test o qué? Test o par respiratorio. PAC. Sí. Son 5 pruebas que uno hace allí, pero con una sola muestra de un hisopado nasofaríngeo se puede identificar. No hay que sacarle sangre al muchacho, no. Porque eso es otra cosa que yo soy uno que soy terror a inyectarme, igual al odontólogo. Eso es un trauma, ¿no? De mucha gente. Test respiratorio, ¿sí? O sea, vas orientando el caso dependiendo de lo que él tenga. De lo que tenga. ¿Con qué frecuencia se presenta esa enfermedad respiratoria en el laboratorio? ¿Es la primera causa de consulta ahí, en el laboratorio? No, la primera causa de consulta, así de fiebre, es dengue. ¿Qué es? Vamos a salir del pulmón. ¿Haces qué me dijo? ¿Test para...? Test respiratorio. Sincitial respiratorio, sí. Virus. Influencia A, influencia es la más frecuente, la gripe. La gripe. Esa es la gripe. COVID, adenovirus y virus sincitial respiratorio. Esas 5 pruebas incluyen ese test, ¿verdad? Es algo sencillo, no invasivo, y el resultado es muy rápido. Eso le iba a preguntar, porque es que es otra cosa que en ocasiones uno espera más el paciente por un resultado de laboratorio que por un resultado que la consulta médica. Estamos en una zona donde tenemos mucha población rural y donde no hay que apurar, sino que hay que facilitarle el traslado a la gente. ¿Cuánto demora esa prueba de test respiratorio para descartar? Ya tú orientaste al paciente y señor, hágale lo pulmonar. ¿Cuánto demora eso entre la toma de la muestra y el resultado del paciente para que vaya al médico? Mientras que se atiende y entregar el resultado, doctor, media hora. Qué bien. Lo que hay que facilitarle, lo que tú estás diciendo hace ratico, la vía al paciente, de modo que tenga un resultado oportuno y confiable. Esa prueba yo la recomiendo mucho a todo aquel paciente que tiene un toque respiratorio. Y así se denomina test respiratorio. Sí, señor, así. Ahí salimos por lo menos de que se trate de un problema viral. Ahora, si el paciente presenta gargajo, que llaman la gente esputo, la inspectora, le haces de una vez la toma de la muestra para ver rapidito que tiene ¿cómo se llama esa muestra que ustedes llaman? El esputo. El esputo. ¿Hacen cultivos o no le recomiendas eso? Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Yo le recomiendo cuando ya viene de pulmonar bajo ya, un cultivo. Con una sola muestra, un poquito. Un poquito de gargajo. Un poquito de gargajo. Que sea un recolector de orina. Ahí mismo en el laboratorio. Ahí mismo me la lleva. Destapan, coloca la muestra, me la llevan al servicio, le hacemos cultivo. Pero es que ya va, el cultivo entiendo que demora de 3 a 5 los días que usted quiera que repique el médico. Pero no hay una prueba directa de ese gargajo que me oriente a... Sí, señor. ¿Cómo se llama? Ahí tenemos una prueba que se llama tinción de Gram. ¿Es que es eso? Para que la gente lo entienda. El Gram uno sabe, por ejemplo, uno ve bacterias, si es coco, si es bacilo. ¿Pero se hace con qué? Una tinción de Gram. O sea, un gargajito en una muestra, una plaqueta. Mete la muestra, nosotros hacemos un froti, la coloreamos. Tipo la citología. Exactamente. Es una citología, pero de esputo. Entonces, vamos a hacer una suposición. Yo le reporto coco Gram positivo moderado, polimorfo-nuclear abundante. Y eso va para la consulta del doctor Walter. Ya él orienta a ti que tú tienes que colocar un tratamiento empírico para un coco Gram positivo. Le reporto un bacilo Gram negativo. Ya eso te orienta a ti a colocar el tratamiento para un bacilo Gram negativo. La gente no va a entender qué es un coco de la palma, ¿no? Yo quiero que me expliques eso. Cuando tú haces el frotis, ¿qué es un coco y qué es un bacilo? Son bacterias. Son bacterias. Son tipos de bacterias.
La bacteria uno la ve al microscopio Y tiene una forma de coco. tiene una forma redonda, ¿Y pequeña. por qué es positivo o negativo? La coloración, la tinción. Si ¿Con qué se tiñe? con violeta esencial, son varios colorantes. Entonces, dependiendo, si son moraditos, son positivos, si son rosaditos claros, son negativos. Y eso, para nosotros, Es fundamental. sí, también para clínicos. Pero ahí porque- se puede identificar el coco gram positivo, el nombre de la bacteria o Sí, solamente con el cultivo. Con el cultivo, Con el ya, cultivo. pero en el momento de la toma de la muestra del frotis, que sabemos que tomas el gargajo, o el esputo, pues, porque yo tenía un profesor en la facultad que le decíamos el profesor gargajo, pues él decía así el gargajo. A nivel mundial se conoce. El esputo, pues, es el nombre científico. Ya tú orientas al médico, Sí, señor. creciera una colonia de cocos en ramas, en forma de uva, ya uno, pues como médico, sabe que cocos crecen larguitos, en racimos y eso. Y si son gran negativos, pues uno se orienta a otro y eso depende mucho del tratamiento mientras sale el cultivo. Un cultivo normal, ¿cuánto debe durar para ser reportado de ese gargajo? Bacteriológico, a las 72 horas uno puede... 3 días. Sí. 3 Para días. bacterias. Para bacterias. Incluso nosotros tenemos por costumbre, cuando reportamos un cultivo, si no ha crecido micológico, que también... ¿Qué es micológico? Hongos, investigación de hongos. A ese hongo de difícil crecimiento, los 3 días no ha crecido. Pero ¿qué pasa? Nosotros reportamos un cultivo, cuando está positivo bacteriológicamente, hay bacterias, le reportamos porque va a empezar un tratamiento específico. Ya ahí no iría empírico, ya sería Ah, sí, específico. orientado. Al menos antes del cultivo con el frotis, con el gargajo, con el gran que dices tú, podemos orientarnos, pero con el cultivo ya sabemos que salen con antibióticos que sirven, no sirven. Eso es correcto. Y a así las es. 72 horas. A las 72 ¿De qué horas. depende que tú mantengas ese cultivo sembrado? O sea, que no botes esa muestra. Y los hongos crecen más largos, Mal- tengo entendido. eso. Por ejemplo, nosotros después que entregamos un cultivo, si no ha crecido hongos, nosotros dejamos ese cultivo micológico aproximadamente 15 días en el servicio. A los 3 días puede crecer un hongo, o se Sí, demora un poquito sí, más. sí. Pero Cándida, de sí. manera completa, al tercer día. Sí, sí, señor. Hay hongos de difícil crecimiento que pueden demorar más, incluso hasta 10, 12 días. ¿Cómo Por eso, cuáles? Aspergillus. Sobre todo los Muy aspergillus. frecuente, aquí muy frecuente porque el reservorio es aire acondicionado. El aspergilo es un hongo, aspergillus fumigato, que es un honguito que se mete mucho en los aires y es una causa de neumonitis, inflamación del tejido de sostén pulmonar. Y si en ese mismo cultivo podemos descartar que el paciente tenga una tuberculosis. Ajá, allá iba. Hay una prueba que nosotros hacemos, ¿verdad? Que se llama tinción de Sinilsen. Sin Nielsen. Sinilsen. Me imagino que fue el que la inventó. Fue el No, que es una coloración, sí, sí es así. El que le inventó sí, y le colocó Sinilsen por la tiene apellido. nombre de artista, Sin Nielsen. Sinilsen. Eso es para identificación de micobacterias. Ahí en la primera muestra de gargajo o En la primera cultiva. muestra, el mismo día, Ahí sale. sale. Todo aquel que, por ejemplo, sale con un Sinilsen positivo, Es una tuberculosis. una tuberculosis, se reporta y ya ese mismo día o el siguiente día empieza tratamiento específico para una tuberculosis. Es que la pregunta está hecha con toda la mala intención, porque es que me llama mucho la atención lo del test respiratorio, que te descarta si es una enfermedad viral, como el sincitial respiratorio, como la influencia, que es lo frecuentemente la gripe, la A y la B. Y fíjate que pues en un froti, en una plaquita de coloración, descartaste una tuberculosis. Y la cosa cambia, pero una barbaridad en cuanto al tratamiento médico. ¿Cuándo descarta el cultivo del gargajo? ¿A los 10 días, 12 días o espera hasta cuánto? Si el médico te dice repíquelo, aguántemelo un poquito, que no me convence, la placa no va con lo que me sale en el laboratorio, porque es que uno siempre asocia las placas con el hallazgo radiológico, con la paraclínica. Por eso es que ustedes son tan importantes del manejo médico. Un médico que no puede trabajar en un laboratorio, es imposible, porque volveríamos a la época de las cavernas, la época de José Gregorio Hernández, donde con el estetoscopio y rosario en mano y Cristo en la boca, como dicen las viejas de uno. ¿Cuánto le van a dar a todo el cultivo que ya dice ya no creció más en el pecho? Una bacteria, si no creció a las 72 horas, no va a No hay crecer. bacteria. No, ahí lo descartamos. Un hongo Y sí. no me dice que, pero si Un lo hongo. descartas y hay un hongo No, porque son cultivos distintos. allá. ¿Ya me Tú entiendes? siembras en dos Un medio partes. para bacterias, Ya. un medio para hongos. O sea, no se revuelve. No, porque el medio para hongos es muy distinto y no te van a crecer Ya, bacterias. O sea, tú descartas el tercer día el de la bacteria, Es la pero el bacteria. del hongo sigue. Sigue ahí, 15 días aproximadamente.
Hasta que 15 días lo revisamos, está negativo, lo descartamos. ¿Ya me entiendes? Creció un hongo, lo reportamos y le enviamos el resultado al paciente. Ya después de 15 días ya no, lo que no creció, no creció. No creció. Hay un dicho por ahí en Ya la la calle. vaca no da leche, mano, y hay que buscarle la vuelta al paro. Eso es correcto, a menos que sea un cultivo específico para Mycobacterium, ¿verdad? Que hay cultivo específico, ese yo los dejo que lo hago también en mi servicio, ¿verdad? Es un medio ya especial. Ese sí lo dejamos 3 meses. ¿Cómo se llama ese? El medio de Western Johnson. Western Johnson. Sí. Ese medio sí hay que dejarlo, doctor, 3 meses. ¿Por qué tanto tiempo? Porque los Mycobacterium son de muy difícil crecimiento. Sí, y son muchos. Hay 4 o 5 tipos de Mycobacterium. Entonces, a veces demoran incluso los 90 días, empiezan a crecer. Entonces, por eso sí hay que dejarlo obligatorio 3 meses. Pero aquí en el Vigía, muy poco nosotros recibimos ese tipo de examen, cultivo para Mycobacterium. Aunque lo tenemos en el servicio, pero recibimos muy poco. Sí, sobre todo cuando hay enfermedad por Mycobacterium resistente al tratamiento, ¿no? Ese cultivo de 3 meses va también con el antibiograma, ¿no? Me imagino yo. No, señor. No, solamente le decimos al clínico, tiene Mycobacterium. Le creció una Mycobacterium. Más nada. No se hace específico antibiograma. ¿Por qué no se hace el antibiograma? O sea, el antibiograma para el oyente y el que nos está viendo es sembrar el medio, el animalito, y saber qué antibiótico le sirve. La pregunta mía es ¿por qué no se hace el antibiograma? Entonces, ¿qué objeto tiene tener sembrar una cosa 3 meses y no voy a saber con qué la Porque el tratamiento para Mycobacterium es específico. Es muy difícil que alguien tenga un Mycobacterium con todo resistente. Se hace más que todo para investigación. Hay reportes recientes de tuberculosis multiresistente. Sí, sí lo hay, pero sobre eso todo en países desarrollados, bajita, que fíjate sí, que es paradójica la cosa, ¿no? En países desarrollados, porque esa enfermedad es enfermedad de hambre. La tuberculosis, decía el profesor Gargajo, doctor Batista llamaba, que paz descanse, decíamos al doctor Gargajo que el mejor remedio para la tuberculosis era poner los pies debajo de la mesa 3 veces al día, o sea, la comida. Entonces, fíjate cómo es. Entonces, para definir test respiratorio, descarto cualquier patología pulmonar con las pruebas rápidas, que son las de el test respiratorio, sí, de hisopado nasofaringio, el cultivo, para hongos y para bacterias. Eso es correcto. Se le adiciona pruebas rápidas, ¿no? Como el lacretidil, pero con mucha sensibilidad. Hay 2 términos en medicina que llaman sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es la posibilidad de dar positivo y especificidad es sacar lo negativo. Son certeras. ¿Qué porcentaje tienen de esas pruebas de test respiratorio de hacer? Porque en toda medicina hay como un puente, digamos. Yo le digo, es como el puente que no pasa el río. 100% positivo, o tienes un rango de fracaso de que tenga el virus, tenga la bacteria y no me salga positivo. Doctor, son pruebas muy sensibles y específicas. Y muy específicas. De hecho, uno no investiga anticuerpos, uno investiga el antígeno, la bacteria o el virus como tal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, son pruebas demasiado específicas y sensibles. O sea, una prueba que me diga tiene una influencia es porque tiene influencia. Para darte totalmente confiable. Sí, confiable. Eso lo hablo de equipos nuevos también, ¿no? Ya eso cambió mucho, ¿no? Usted decía hace rato que cuando el perfil 20 había que buscar una gandola para llevarle el aparato, ahora son portátiles. ¿Sí? Eso pasa con todos los equipos a nivel médico. Inclusive tuve la oportunidad de conocer muy recientemente un equipo para apnea del sueño. Parecía un osímetro de pulso. Ya no hacemos la polisonografía que poníamos los cables en la cabeza. Ahora con un tipo osímetro, lo vi en Beijing, el paciente se le cuentan sus ronquidos y los paros respiratorios. ¿Así están ustedes también con las máquinas? Sí, señor. Mientras ahorita hay un auge mucho de medicina con respecto a la tecnología. Por ejemplo, yo tenía casi que todos los años me actualizo con equipo de hematología, ahorita tengo un equipo nuevo, ¿verdad? Y cada vez que llegan son más potentes pero más pequeños. ¿Sí? No tiene nada que ver. Y si eso va para allá, es impresionante el de lejos. Bueno, vamos al segundo corte. Mire cómo van saliendo los temas. El segundo corte de Guía de Médica en Radio, todos los jueves de 4 a 6 por su emisora Enlace 94.5 FM, deportiva, informativa y científica, desde un sitio agradabilísimo como la panadería La Nona, en la avenida Bolívar, entre la avenida 13 y 14. Vamos y volvemos.
Seguimos en Guía Médica en Radio, siempre los días jueves, por su canal de YouTube, nos pueden acceder a él, en Instagram igual por Guía Médica en Radio, ¿no? Hoy con Ronald Varela, analista de la ciudad muy conocido y muy capaz en su laboratorio en Plaza Bolívar y frente al Hospital Ronald. Hablamos ya del perfil respiratorio, que es una tomadita que muestra un hisopito en la nariz, nos descarta cualquier tipo de infección viral, de cómo se siembra un gargajo o el esputo. Ahora, tenemos una epidemia en Venezuela y en América Latina que es el dengue. Eso es innegable que es una enfermedad de subdesarrollo total, porque no había cabida otra, igual que la tuberculosis, lo que hablamos, que el mejor remedio de la tuberculosis es poner los pies 3 días debajo de la mesa, porque eso le da al que tiene hambre. Eso así es sencillo y muy raro conseguir una tuberculosis de gente bien nutrida. El dengue, ¿con qué frecuencia ve dengue y cómo se diagnostica? Ya vemos que la mamá va y pide el antígeno febril. Yo sospecho de un dengue, te pido el examen, ¿qué pruebas haces tú para saber si es activo, no activo, si ya pasó, si está pasando, si ya me dio, crea anticuerpos? Anticuerpos eso es el cuerpo que responde y te salva, y antígeno es el virus como tal que daña. ¿Qué pruebas se hacen para el dengue? O si varían de entre las 4 serotipos que hay, pues vamos a ponerle A, B, C y D. Si hay una prueba específica para cada tipo de dengue o es la misma. Siguiendo con la idea de cuando llega el paciente al servicio por fiebre, si no hay toque respiratorio me oriento yo a la parte de dengue, un síndrome febril agudo, dengue. Hay pruebas específicas, muy sensibles y muy específicas. Están los anticuerpos. Nosotros en el servicio tenemos una prueba que es como un tripax, se hace antígeno y anticuerpos. En los anticuerpos está el dengue IgG y el IgM. Cuando da el IgG positivo, ¿verdad?, y las otras dos negativos, es porque tuvo una infección pasada. IgG ganó. Esos son inmunoglobulinas, son sustancias producidas por el cuerpo que se llaman inmunoglobulinas. Ajá. El cuerpo responde y te defiende. La IgG es la buena. O sea, el cuerpo te defendió, ¿no? Sí. Esa se mide. Sí. ¿Tiene un valor específico o es positivo o negativo? No lo hacemos cuantificado porque no tiene mucha relevancia clínica. No tiene importancia clínica. De hecho, doctor, una persona puede tener dengue 4 veces. ¿Ve? Y le puede volver a dar otras 4 veces. Sí, porque hay 4 subtipos virales. ¿Y no te da inmunidad? Entonces, nosotros no diagnosticamos si es 1, 2, 3 o 4, no. Porque tampoco... cambia nada. Con respecto al antígeno para dengue como tal, hay una prueba que se llama antígeno o dengue NS1. Eso te iba a preguntar. Antígeno es detectar el virus como tal. El virus como tal. El antígeno es el malo y anticuerpo es el que salva. Ajá. Esa prueba existe, ¿no? Sí existe. Nosotros tenemos en el servicio ese tipo de pruebas. Y no importa que el paciente, como existía hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, que había que esperar 5 días para hacer un anticuerpo para dengue. No, ya eso no. Ya hay pruebas específicas que si el paciente tiene fiebre hoy mismo le hacemos la prueba de antígeno para dengue. Y te da positivo si tiene dengue. No hay que esperar los 5 días o 6 días, ya el paciente ya cuando está casi que listo, ¿verdad? Entonces, para que tú sepas también que hay pruebas específicas de diagnóstico precoz, donde tú el mismo día puedes decir un paciente tiene dengue positivo. ¿Y aparece cuántos días? Porque esa es otra duda. Tengo fiebre hoy. ¿El dengue me sale hoy o tengo que esperar 2-3 días para que el dengue salga positivo en sangre? El mismo día te sale positivo. ¿Cuándo es el antígeno? ¿Cuándo es el dengue como tal? Cuando es el dengue como tal, el antígeno. ¿Y los anticuerpos, la defensa en cuánto se forma? Al 5º o 6º día. O sea, que ya la prueba famosa que al 5º ya tomo la muestra, ya pasó la historia. Eso ya... Ahora ya identifico el virus con la prueba de antígeno. Sí. Hay pacientes, ¿verdad?, que son muy renuentes a llevar a un niño al médico. Sí, bueno, puya. Es que la mamá misma le mete el susto, no diga nada porque me pasa. Digo, no le diga eso. Porque el día que lo van a apoyar al niño, lo van a inyectar, a sacarle, va a tener un trauma. No te ha pasado. Sí, si no, lo pueden apoyar. Bueno, me han llegado casos de niños ya cuando tienen PT, que allá prácticamente una hemorragia, ¿verdad? Llegan. Entonces, yo por lo general acostumbro a hacerle dengue IgG, los anticuerpos y el antígeno para dengue. O sea, ¿qué pasa? Que el virus al 9º día se vuelve negativo el antígeno. Ya no aparece la prueba positiva.
hay que hacer el anticuerpo IgM y en ese caso da positivo. O sea que el niño tiene una infección de por dengue, más o menos como entre unos 8 o 10 días, ¿verdad? Mínimo, pues ya que la prueba te da positivo dengue IgM y el antígeno te da negativo. O sea, hay que hacer diagnóstico diferencial, doctor, para todo. ¿De una vez? Sí, de una vez. O sea, que entrando el paciente, así sea el primer día fiebre, ya si tiene dengue me sale el virus positivo, que es lo que llama antígeno. El antígeno, sí, y doctor. los anticuerpos se demoran un poquito más. Un poquito más. Pero el dengue se diagnostica infectado de una vez. Eso es correcto. Ya se cuenta que hay que parar el quinto día porque el pico máximo de defensa del SOPE desapareció. Eso ya no se se hace. identifica el dengue. Ya ahí se llama así, diagnóstico precoz del dengue. El antígeno de dengue, el dengue NS1 también que llama uno. ¿Cómo pediría el médico esa prueba? ¿Prueba para dengue o tiene un nombre específico como el que hablábamos ahora del 2020? Hay doctores que a lo mejor no tienen conocimiento. Onda, sí. No tienen conocimiento. Prueba para dengue, me la pueden enviar. Y yo a una prueba para dengue le pregunto al paciente, antes le preguntaba, ¿cuántos días tiene fiebre? No, ahorita le hago todo, anticuerpo y antígeno. Claro, porque si aparecen los anticuerpos IgG, pues ya está en recuperación. Y si el M no está negativo, pues ya pasó. ¿Cómo se puede identificar en cuánto tiempo desaparece el virus del dengue del cuerpo? Tú me dijiste 8 o 9 días, ¿te entendí? Sí, ya casi al 10º día ya no es detectable la prueba. Ya me sirve solo los anticuerpos. Pero, sí, los anticuerpos, por eso queda el proceso inflamatorio, No, la etapa convaleciente, mire, que a veces puede ser hasta mortal. Mire, yo tengo pacientes, yo le digo a la gente que si algo incapacitante es un dengue. Un dengue, sea hemorrágico o no sea hemorrágico, produce una astenia terrible. Astenia es, como dice vulgarmente, la gente no la nombro aquí porque está prohibido, queda hecho bobo. A mí me dio una vez y me dio hemorrágico. Yo tuve 14.000 plaquetas y fue una cosa que usted queda un mes pero vuelto fleco. No sé si te ha pasado a ti. Sí. Tú le dices, aparte de esa prueba, digo yo soy dengue, ¿qué otra prueba recurres tú para saber qué estado de gravedad tiene? Porque es que un porcentaje, casi el 90% eso pasa solo. ¿Cómo miden ustedes en laboratorio? Nosotros tenemos parámetros clínicos, ya te voy a explicar algunos. Que se puede complicar. Cuento de las plaquetas, cómo es el cuento de los glóbulos blancos, cómo es, cuándo bajan los glóbulos blancos, cuándo bajan las plaquetas y cuál es la cifra que ustedes dicen, señora, mire, váyase para el médico ya. Todo es muy subjetivo, doctor. Yo le recomiendo al paciente de entrada la hematología, ¿verdad? La hematología, cuando hay un diagnóstico precoz del dengue, incluso hay plaquetas que están normales, 300.000 de plaquetas, leucocitos normales, incluso hasta la tendencia alta. Hay doctores, no, un control hematológico al tercer día. Yo le recomiendo a los doctores, ¿verdad? Y a mis pacientes, los controles hematológicos tienen que ser mínimo cada 24 horas. Lo ideal sería cada 8 horas. ¿Sí? Sí, porque las plaquetas son capaces de bajar, tenga este dato, más de la mitad en menos de 8 horas. Entonces tú ves un paciente con un dengue hemorrágico, tiene unas plaquetas de 200.000, no, pero tiene 200.000, está en un control de hematológico en 3 días. Pero resulta que si un dengue hemorrágico, esa plaqueta es de 200.000, en 8 horas te puede bajar a 100.000. Claro, eso depende de la agresividad del virus también, ¿no? ¿Ya me entiendes? Buen dato ese, ¿no? Para la gente. Muy buen dato, eso lo conoce. Estoy preguntando yo como si fuera el parroquiano cualquiera, porque es que la idea es que la gente entienda de manera somera, pero con una base muy científica como tú, que no es tan fácil, ¿no? Que no es tan fácil. Ahora, cada 8 horas sería lo ideal, entonces. Sería lo ideal. Con plaquetas normales inclusive. Con plaquetas normales inclusive. Si yo tengo 3, ellas van de 150 a 450.000. Ajá. Si tú ves que el muchacho tiene un dengue positivo y no tiene signos hemorrágicos, porque no debe tener con ese número de plaquetas, aún así recomienda cada 8 horas. Aún así, doctor. ¿En cuánto tiempo? Desde el primer día que tenga el diagnóstico positivo de dengue. Desde el primer día. ¿Hasta cuándo? Hasta que hasta que el pico de plaquetas vuelan a su estado como los tenían. Y si no bajan en 2, 3 tomas, sigo cuidándolo. Sí, hay que decirlo, porque los pacientes empiezan a veces, bajan plaquetas, primer día, segundo día empiezan a dar plaquetas, muy poco. Pero parece mentira, ahí está en la etapa convaleciente, ya el NS1 da negativo, pero empiezan los anticuerpos IgM. El NS1 es el virus como tal. El virus como tal. Y cuando usted se viene a dar cuenta, empiezan a bajar las plaquetas bruscamente, petequias o las manchitas rojas que se les da a los pacientes, ¿verdad?
signos de alarma hemorrágico, ¿verdad? Y es como el proceso inflamatorio, algo así diríamos, y es una etapa muy peligrosa también. Eso lo veo mucho a partir del 6º día. Fíjate, Ronald, para complementar eso, nosotros tuvimos la oportunidad con el doctor Ramón Izarra, cirujano pediatra y pediatra de la ciudad, una reposición que la tuvo San Ramón. Sí, señor. De hacer con 120 niños hace unos años del hospital del Vigía, un diagnóstico de dengue. Y empezamos a ver que eso que tú dices tiene confrontación paraclínica. Hacíamos ultrasonidos. Y una vez le dije a Ramón, el dengue es una enfermedad, porque el dengue es una enfermedad inflamatoria, igual que el COVID. O sea, el cuerpo se autoinflama y se inflama tanto que se ataca y se puede morir. Y vimos que de la parte, eso que tú dices después del 5º día, la serositis, que es la producción de líquido en la serosa. ¿Qué son las serosas? El cuerito que cubre el pulmón, que cubre el hígado y que cubre la barriga, que se llama peritoneo. En la presencia de líquido se asocia mucho con lo que tú dices. O sea, fíjate que ya tenemos dos. A pesar de que la plaqueta puede estar normal, pues yo tengo derrame líquido o en pulmón o en el pericardio, que es el cuerito del pulmón, hay signos de gravedad para conformar lo que usted dice. Eso es correcto. Hay otras pruebas que yo recomiendo. ¿Cuáles más? Mire, aparte de la hematología, para evaluar todo ese proceso inflamatorio, que son también de fase de adquisición por su costo, su bajo costo, que es una velocidad de sedimentación globular, una proteína C reactiva. Esas son pruebas inespecíficas para diagnosticar el proceso inflamatorio. Eso te iba a decir. Proceso inflamatorio en fase aguda, ¿verdad? O infeccioso. En este caso hablamos de infeccioso porque es una infección por virus, en este caso el dengue. Y una LDH. La LDH es una enzima producida por el hígado que es muy sensible a cualquier tipo de enfermedad. Cuando una LDH se sube bruscamente en poco tiempo, es un signo de alarma que hay que tener mucho cuidado. Y también la hematología, si es muy difícil que un paciente, por cuestiones económicas o por donde vive, hacerse una hematología en la mañana y en la tarde, por lo menos cada 24 horas, acudir al servicio de una hematología. Es una muestrica de sangre muy sencilla, no es costosa y lo puede de fácil procesamiento y dar el resultado oportuno para evaluar y seguir el seguimiento del tratamiento para el dengue. O sea, qué interesantísimo, ¿no? Mira que hay conceptos, no, uno lo conoce, uno trabaja con esto, pero generalmente la gente piensa que el problema del dengue termina cuando termina la fiebre. Ahí puede empezar una tormenta inflamatoria. Y eso se produce por una serie de sustancias que produce el glóbulo blanco, que llaman interleuquinas o citoquinas, que son sustancias que normalmente te deben defender, pero terminan atacando. Eso no lo vienen aquí, las interleuquinas. No. Es muy costoso, ¿no? Es muy costoso, muy difícil procesamiento y no sea como cuestión de investigación. No sé, el laboratorio como rutina no se hace. No se hace. No. Sí, se hace en laboratorio. Pero esa es la que yo te dije ahorita. La velocidad de sentamezón globular es como los glóbulos blancos, los glóbulos se apuyullan, pues, como se amontonan, ¿no? Ajá. Sedimentan. Pues se llama velocidad de sedimentación globular, BSG. Ajá. ¿Con qué frecuencia aumenta? Y la proteína C reactiva, pues, es un reactante hepático de la inflamación, se produce a nivel hepático. O sea, son también tan específicas para medir después del 5º o 6º día sin fiebre si hay evolución hacia una complicación. Sí, son pruebas de laboratorio. O sea, tú recomiendas, aparte de la eso evalúa el paciente, plaquetas, hacer la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva. Ajá, y la LDH. Y la LDH. Transaminasa, obviamente, porque da el dengue a toque hepático. Y el tiempo de protombina que se produce en los factores de coagulación, que nosotros tenemos, en los que trabajamos con pacientes graves, el TP alargado es el primer predictor de falla hepática. ¿Ese lo hace también? Sí, señor. De hecho, sería lo ideal todas esas pruebas que estamos nombrando. Primero lo económico, ¿no? Sí, hacerlas todos los días. Porque hay pacientes, ¿verdad?, que, sobre todo el dengue hemorrágico, tú te das cuenta que un dengue hemorrágico, sin hacer su tipo viral ni investigación científica, cuando, oye, un día tienes 200 de plaquetas, el otro día la tienes en 100. Ya eso es indicativo de que bajó bruscamente plaquetas, eso es indicativo de gravedad. De gravedad. Entonces hay que hacer todas esas evaluaciones de modo que tú como clínico evalúes todos los días a un paciente. Entonces, para concluir este segmento, el paciente con dengue recomendaría hematología completa, plaquetas,
los antígenos a ver si es positivo o no es negativo. Ajá. No estamos hablando que es positivo. Los anticuerpos que son G, que ganó, y M, que malo, sigue Ajá. mal. Y es IgM y la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Incluso en el perfil hepático podemos anexar el TP y TPT, tiempo de Sí. protomina y tiempo parcial de pornoplastina. Ahora, ¿cuándo te da tranquilidad para decir, señora, está tranquila ya? Tú le dices que tú le digas o al médico, doctor, ya superó, de punto de vista del laboratorio, ahora le toca a usted como clínica. ¿Qué día, cuántos días esperas a que eso se componga? Cuando todos esos valores empiecen Más o menos el promedio que tú ves, al 10.º día. décimo día. Décimo Que día. ya el décimo día puedo estar tranquilo. Sí, yo. señor. Porque ya empieza proteína C reactiva a normalizarse, velocidad de cimentación se normaliza, las plaquetas están normales. Ya ahí ya da tranquilidad uno como licenciado en bioanálisis al paciente, que ya el paciente está a salvo. Cuando todos esos valores persisten aumentados, uno no tiene que dejar quieto al paciente, vigilarlo. Y venga, señora, venga mañana por su control. Ahí, ¿con qué frecuencia ves que desapareció la fiebre y sigue el problema? Es muy frecuente. Me atrevo a decir un alto porcentaje de los pacientes con dengue se complican a partir de sexto día. Después de que va la fiebre. ¿Sí? Qué buen dato. Bueno, qué bueno, mira cómo salen las cosas. Vamos al corte y seguimos de nuevo con Guía Médica Radio hoy con el licenciado Ronald Varela, en un tema interesantísimo y vamos para seguir hablando de esto. Desde Panadería La Nona, no, bonito sitio, espectacular. Bueno, el productor de nosotros se comió una piscandina a las 4 de la tarde, come el muchachito, ¿no? Vamos y volvemos. Bueno, volvemos aquí a Médica en Radio, programa que se edita desde la Panadería La Nona, espectacular sitio para comer y disfrutar, avenida 1415 con avenida Bolívar. Ya hablamos de dengue, concluimos que plaquetas, hematología completa, la serología para dengue que incluye anticuerpos y el dengue como tal, y estar pendientes 10-11 días de que el tiempo de protombina, la velocidad de sedimentación globular, la LDH y la proteína C reactiva no suba. Otra causa muy frecuente en esta ciudad, y también hemos hecho varias cosas, es que hemos hecho muchos ensayos y lo hemos publicado, la famosa salmonela o la fiebre tifoidea. Eso aquí es, en Estados Unidos hace un mes, hace 3-4 meses del año en curso, salió una en Arizona y hicieron un surco epidemiológico. Usted aquí le pide antígenos febriles a todo el mundo y le salen positivos. ¿Cómo se diagnostica eso? O sea, ¿cuáles son las salmonelas que hay que pedir? ¿O hay una prueba específica? Yo particularmente pido antígenos febriles. Llaman reacciones febriles. En Europa, reacciones febriles incluye dengue, incluye serología para salmonela y para riqueza que se hace con porteo. ¿Qué es eso de antígenos febriles? Bueno, siguiendo la idea, cuando acude la mamá con el niño, con un paciente con un síndrome febril, hay toque abdominal, diarrea, uno se orienta a una salmonela. El clínico, hay muchos doctores que salmonela, reacción de Widal o antígenos febriles. Es una prueba muy sencilla, doctor, de hacer. Lo que pasa es que no es tan específica, en el sentido de que, por decirte un ejemplo, una persona que ha tenido una salmonelosis en el pasado, los anticuerpos van a perdurar por mucho tiempo en sangre. Sí. Entonces, De manera sintomática. de manera sintomática. Si tiene la clínica y el doctor Walter diagnóstico una salmonela y los títulos así sean bajos, tiene que colocar tratamiento. Si está en específica, Ajá. ¿verdad? Y está como enmascarada, tal, pero según el laboratorio, tiene unos títulos altos, uno en 80 o más, ya ahí sí tiene que colocar tratamiento obligado. Esté o no sintomático, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Hay otra cosa, ¿verdad? Que yo también le oriento mucho a los pacientes. Cuando me llegan las heces para una parasitosis y también hay un diagnóstico presuntivo de salmonela, vamos a hacerle coprocultivo a esta muestra para investigar salmonela, vibrio, en este caso vamos a hablar de salmonela, ¿verdad? Porque una bacteria enteropatógena donde te causa cuadros diarreicos y Normalmente fiebre. uno tiene en la barriga salmonela. El problema es cuando la probiota, que es la bacteria, se desequilibra. Probiota es un término que tiene 7-8 años, que se le llama todo el contenido intestinal.
O sea, hay un contenido de bacteria en la barriga que te equilibra. Inclusive el desequilibrio o disbiosis, como se llama, causa mucha enfermedad. Inclusive pacientes con Alzheimer se han demostrado bacterias intestinales a nivel de las placas de Alzheimer. Ahora, es muy frecuente eso aquí, porque yo lo veo todos los días. A ustedes le llegan todos los días, cada rato llegan antinoferiles. ¿Y saben? ¿Y con clínica o sin clínica? Porque de, aquí donde de los dos. La pregunta es, yo siempre la hago, porque es que es para el público. Ustedes y yo no sabemos que eso es así. Para los dos, ¿con qué? O sea, de 1 a 10, ¿cuántos que te llegan con fiebre tienen salmonela a títulos, entre comillas, mayor a 1,80 o 1 en 20, que antes es lo que se presenta, y cuántos no la tienen? Porque yo he visto salmonelas sin diarrea, mi hermano, y muchas, pero con una clínica variable, y te va a mostrar un hallazgo hepático que hago por ultrasonido. Yo relaciono mucho un hallazgo ecográfico con la salmonela. ¿Cuáles salmonelas se buscan? Todos los tipos. Incluso ellos abarcan mucho en la prueba de actinoferiles. Tú ves ahí, hay unas pruebas que tienen 4 subtipos, hay otras que tienen 6 y otras que tienen 8. No metido. Sí. Entonces uno pues trata de buscar en el mercado las que más subtipos tengan, ¿verdad? Pero ahí es algo como contradictorio, ¿no? Diagnóstico de salmonela, pero eso en el laboratorio, por ejemplo en el mío, casi no correlaciona el diagnóstico de salmonela con la prueba positiva. Los porcentajes son bajos, ¿verdad? 1 en 20, 1 en 40. Más o menos como de 10 pruebas que hacemos nosotros en el servicio, como 3 es que salen positivos. Por eso hay muchos doctores que aparte de salmonela envían otras cosas. Ese paciente que te sale positivo, ¿tú lo envías al médico o le dices? Sí, obligatorio. Vaya al médico para que lo trate, porque sí, a pesar de que es positivo, usted no siente nada, pero se puede complicar. Sí, sobre todo cuando están diluciones altas. Ahora, hay personas que llegan al servicio, hágame una salmonela por curiosidad, ¿verdad? Me salió positivo 1 en 20, un título bajo, pero no tiene sintomatología. Bueno, ya pasa desaparecido porque pudo que haberla tenido o no la tiene. Entonces ya uno sí, pues se queda más tranquilo, pero cuando haga diluciones altas, oye, vaya para el médico porque es una salmonelosis. Y de usted dice 3 de 10, es algo alto, y la fuente de aquí es el agua. Nos tuvimos también hace muchos años la posibilidad de medir el índice coli. La Escherichia coli es una bacteria también que vive en el intestino normalmente, pero que crece cuando se ingiere más. O sea, le echa más agua al vaso y el vaso se bota. Y el índice coli del acueducto, y se le digo toda responsabilidad, que el agua que tomamos aquí es intomable. Aquí no fluoran, me consta. Yo hice un escándalo con eso y terminé casi preso. No fluoran el agua, no la cloran y menos la purifican. Del río Mucujepe hacia arriba del acueducto hay 3 cochineras que vierten el agua al río. Y hay más de una casa que también vierte el agua al río. Y eso está prohibido. Ahora, ¿qué? En las heces se ve la salmonela también. Sí, señor, allá iba. Tú haces un coprocultivo. ¿Cómo haces para distinguir? Es lo mismo el gargajo, pero con pupú. Eso es correcto, así. ¿Y cómo haces tú para saber si es la normal o es anormal o es el número que aparezca en ese cultivo? Porque es que normalmente la tenemos. Sí. El problema es cuando se alborota. Eso es el inconveniente, cuando se alborota. Cuando uno siembra una muestra de pupú en el medio cultivo, ¿verdad?, y te crece abundante y puro, es una bacteria salmonela patógena. Ese es el término, abundante y puro. Ajá, eso. ¿Y de qué depende ese término, abundante y puro? Porque resulta que en las heces tenemos muchas bacterias. Cuando una está colonizada y está invadido todo el intestino, una mató a las otras y se creció. Y se quedó solita. Ya. Incluso hay bacterias que son normales en el organismo. Por decirte un ejemplo, un estafilococo. Sí, en piel. En piel, en ese, poquito. En garganta inclusive. Pero uno hace el coprocultivo y está abundante y casi puro, ese es el causante y no una salmonela. Es un estafilococo que está causando la sintomatología. Entonces, para que también tengamos ese dato. ¿Que está en piel? ¿Cómo está? Sí puede ser. Entonces, y te crece a los 3 días igual en las heces. Te crece al siguiente día, porque las bacterias, ¿De una vez? Sí, las bacterias crecen a las 24 horas.
Las bacterias no son de difícil Hay una crecimiento. espera en 3 días tú para No, porque el otro día crece la bacteria, para darle el cultivo y le lleva al doctor. hace la identificación, monta antibiograma a las 24 horas y a las 48 horas tiene un resultado de la bacteria con su antibiograma. En general es así. Ajá. ¿Y cuántas salmonelas son? Tú dices que son muchas. Sí, son varias. Pero ¿Y cuál de todas esas es más mala? No, eso Es son una banda. No. Eso uno investiga una salmonela que abarca todas. Uno no va salmonela SP. Tendría uno que hacer un trabajo de investigación, ¿verdad? Tener una serie de exámenes, tener bastante dinero y hacer identificación de todas, pues. ¿SSP qué significa? Es que no le buscamos especie. Ya. No es saprófito. No. Saprófito es algún parásito que uno tiene pero que convive con uno de manera amigable, ¿no? No. SP es una bacteria que no hay tantas Que no... que no la podemos identificar para decir una sola. ¿Ya me entiendes? Hay bacterias que sí las podemos específico, ¿verdad? Bueno, hacemos un cultivo de exudado faríngeo, nos creció un estreptococo, ¿verdad? Beta hemolítico del grupo E, entonces eso es una bacteria específica, pero en el caso de la salmonela, si no buscamos la especie, la identificamos como SP sin especie. Ahora, Ronald, de una vez, fíjate cómo salen las cosas. O sea, que con la prueba de sangre puedo diagnosticar la salmonela y me ahinco más en el coprocultivo. Sí. Ya que hablamos del coprocultivo, ¿qué otra utilidad tiene ese coprocultivo? ¿En qué ocasiones hago yo un cultivo de ese? Aparte, ya salimos de salmonela. Salió presente, positiva, doctor, vaya, trátelo. De hecho, para darle el último tip de eso, a mí me gusta más hacer un coprocultivo que una prueba de... Sí, tiene más especificidad. Sí, la gente entiende. Y más de valor clínico. Esa es la palabra. Para que la gente no entienda los términos, tiene más importancia. De hecho, agárralo como rutina. Te llegó un paciente con antígenos feriles positivos, ve y te hace un coprocultivo para que tú... Y en 24 horas tengo la respuesta. En 3 días tiene la respuesta con el antibiograma para que te dé el antibiótico específico, ¿verdad? Ojo, cuando hay diarreas, ¿verdad? Y tú le mandas a hacer un coproanálisis normal, que es una muestra muy sencilla y económica, y no te salen parásitos, lo ideal es hacer un coprocultivo. Y ahí nosotros investigamos en bacterias patógenas, entre esas está la salmonela. También no invasiva, porque puede llevar el pupú para el laboratorio, se le monta el cultivo, antibiograma y una prueba específica para que el doctor envíe un tratamiento específico. En el caso de la salmonela. Sí, señor. Y para sacarle más provecho a ese pedazo de heces, ¿qué otra cosa te es útil que tú quieras investigar? O sea, no me quedo que en salmonela. El paciente tiene una diarrea, puedo en ese cultivo ver amiba, ver... Le voy a dar un dato. Dele. Le voy a dar un dato. Para los caballos, para el bingo, para la lotería. Un dato que no. Aquí cuando hablamos de datos es la gaceta hípica. Mira el dato de la quinta, el dato de la sexta. Ahorita hablamos de estadística, ¿verdad? Ajá. Hay más Helicobacter pylori aquí en el Vigía que salmonela, doctor. A esa prueba uno le hace un antígeno para Helicobacter pylori y el mismo día una prueba rápida, sencilla, eficaz, precisa, te decimos si el paciente tiene Helicobacter pylori o no. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Una bacteria que coloniza en el estómago y te puede causar estragos. Incluso, si no se trata a tiempo, un cáncer seguro a nivel estomacal. Bueno, eso es una bacteria que no se sabe dónde salió. Ese es el gran problema. Igual que el virus de la hepatitis C, para que la gente informe, sale una hepatitis C positiva y no sabe dónde salió, porque eso no sabe dónde salió, pero que está presente ahora. Ya que tocamos ese tema del Helicobacter, es útil la prueba para decir tiene o no lo tiene, porque es que nosotros tenemos estadística, pero la estadística colombiana dice que el 63.1%, y me fui al congreso el año pasado de medicina interna en Cali, y decía, cuando hablamos de eso, que en Colombia llevan muy buenas estadísticas. Aquí no, aquí evidentemente eso se perdió hace muchos años, pues por razones de muchos índoles. Pero igual uno la lleva en privado, como tú y yo. Sí. Y uno hace una experiencia particular y eso le sirve de mucho. Aunque aquí decía un profesor mío que experiencia que no se publica no es experiencia, no, la experiencia sirve. Para bien y para mal, pero si usted la sabe utilizar, sirve más para bien. Dicen en Colombia que el 63.1% de la población Helicobacter pylori positiva.
tanto en pruebas de sangre como o sea que 6 de cada 10 pacientes que hacen un examen de heces, un coprocultivo, crece el helicobacter. Es más común que la salmonela. Sí, mucho más común. Más común. Ahora, la pregunta mía es, depende del serotipo, eso no se clasifica en si es A, B, C, No, D. hay una sola bacteria. Una sola bacteria. Ahí donde yo tengo las dudas y siempre me pongo a pensar, si el 63% de la población, 10 de cada 6, sufren de Helicobacter pylori, ¿por qué el 63% no hacen cáncer gástrico? Ahí es donde, no, eso no va a terminar la discusión nunca, pero yo sé la tengo y la tengo en muchas situaciones. Eso se reporta, es un examen totalmente creíble que él no debe aparecer en heces. El helicobacter, o sea, no debe aparecer. No debe aparecer porque no es flora habitual. ¿Qué pasa? Muchos, incluso voy a hablar por mí porque tuve Helicobacter pylori, nunca tuve sintomatología, no tuve clínica y mejoró por mí mismo sin medicina. A lo mejor la mayoría de las personas. Sí, yo digo que el 63% estadísticas bien llevadas, aquí no las tenemos. Entonces, ahora, pero ¿qué es más importante? Ya que hablamos del Helicobacter, que es un inductor de cáncer gástrico, un serotipo. Igual que el virus del VPH, que son una cantidad y eso. ¿Cuál es más sensible para medir el Helicobacter pylori? ¿La de sangre en el laboratorio? Porque estamos claros que la de flujo, la prueba del soplo, para que la gente la entienda, de la T de ureasa se llama, es lo ideal. Pero usted se compagina conseguirlo en heces y en sangre los anticuerpos, ¿o no se compagina? No necesariamente, doctor, lo voy a explicar ahí rapidito. Porque un paciente agarra un Helicobacter pylori, es expulsado en ese, y uno con la prueba rápida, uno investiga la bacteria como tal, el antígeno. O sea que es 100% específica. O sea que en toda prueba esa es normal. Ajá. Puede salir Helicobacter sin atenderle un colorcito diferente. No, uno tiene que hacer la prueba. Ya. O sea, uno tiene que hacer, es una prueba, tiene que solicitarla. Tiene que solicitarla. A eso voy para qué. O sea, tengo que pedir de ese Helicobacter pylori. Sí, señor. Y aparte, esa parte. Y si quiere, por ejemplo, coprocultivo, y quiere saber si tiene Helicobacter pylori, porque en el coprocultivo uno no la investiga. Es una prueba específica, tú tienes que solicitarla. No sale como sale una amiba, como sale un blastocisti, como sale una lombriz. No. Es específica. Es específica. Y se llama así. Antígeno para el Helicobacter pylori. Antígeno. Es tan específica que antes de que salga la prueba positiva en sangre, sale positiva en ese. O sea que a tu criterio, la investigación tuya es tan o más importante la presencia en ese que en la misma anticuerpos. Sí, señor. Sangre. Doctor, porque antes de que pueda aparecer en sangre los anticuerpos, que a veces hay personas que demoran mucho en producir los anticuerpos contra X microorganismos, lo puede uno diagnosticar la bacteria en ese con una prueba fácil, sencillo y 100% sensible y específica. Sacando el test de la ureasa, que es el test de soplar, porque él produce urea, el Helicobacter pylori, que es la prueba estándar. Vuelvo y repito, la pregunta, o quiero insistir mucho en eso. A usted, por su estadística y por lo que estudia, es más sensible las heces que la sangre. Sí. O sea, la presencia en ese es totalmente anormal. Sí. Mientras que en sangre puedo tener anticuerpos, la tuve La tuvo. Un anticuerpo IgG para el Helicobacter pylori, no necesariamente la tiene. O sea, que pedir prueba de Helicobacter pylori en sangre no tiene una justificación. Valor clínico sí, con IgM. O la tuvo, activo. Porque puede ser predisponente a volver a adquirirla. Claro. O tenerla. Aquí es el problema. ¿Ya me entiendes? Aquí se hizo un estudio de la clínica de prevención del cáncer con 1.200 endocopias, con el doctor Tobar, toma de biopsia, y el 80% de la población aquí en la clínica nos salió positivo. Yo le ayudé en la metodología con él, y al año se trató con el tratamiento estándar que hay, ahora hay como 20. En tiempo había uno que venían 2 sobres que eran como el que usted tomó, no sé si lo tomaste, que eran como 20 pepas en la mañana y 20 pepas en la tarde, y al año el 80% era positivo de nuevo. Ajá. Entonces me quedo que con el cultivo, el coprocultivo para el Helicobacter pylori, tengo o no negatividad o positividad. Positividad con el antígeno para el Helicobacter pylori. Ya el tratamiento es más específico de los doctores. De hecho, pues, eso es más conocimiento suyo que mío. Bueno, mire, nos acabó el tiempo, hombre, tan sabroso. Yo pensé que nos iba a sobrar. Bueno, tenemos que seguir
en unas 2 semanas, 2 programas más para seguir hablando de una cantidad de cosas. Hoy por lo menos tratamos de tomar, Ronald, y muchas gracias por tu asistencia, años en el Vigía, de gran capacidad, sin ánimo de jalarle a nadie, pues yo estoy acostumbro de los más capacitados aquí. Ronald Valera, su laboratorio Plaza Bolívar y frente al hospital. Despídase. Y muchas gracias por el conocimiento. Por lo menos cubrimos 3 tópicos, nos faltan como 40. No, pues imagínate. Cuando quiera me invitan, bueno, estoy a estar atento. No, es que y agradecido por la invitación y bueno, agradecido también por el compañero y por su programa aquí en Guía Médica. Bueno, gracias Ronald, nos vemos a todos, esto por YouTube los jueves de 4 a 6, por enlace 94.5 de Zona Deportiva, Informativa y ahora Científica, y por YouTube con Guía E-Médica. Guía E-Médica. Buenos días, buenas tardes y nos conseguimos el próximo jueves. Hasta luego, agradecido. Gracias, John. Gracias.